Un grito atravesó el campamento y obligó a Ingrid a abrir los ojos. A su alrededor, los demás soldados ya se preparaban para otra jornada de combate. Aquel hombre se llamaba Ingrid. Después de causar toda clase de problemas, había terminado degradado al líder de un escuadrón formado por soldados que parecían tan problemáticos como él. Sin embargo, nada de aquello tenía importancia en ese momento, porque pronto volverían al campo de batalla. Ingrid no poseía ningún poder especial, tampoco había nacido con una habilidad extraordinaria para manejar la espada. Si había conseguido sobrevivir hasta ese punto, se debía únicamente a una cantidad absurda de entrenamiento. Cada movimiento que conocía lo había aprendido, repitiéndolo incontables veces. Cada paso que había dado lo había pagado con sudor, heridas y dolor, pero el esfuerzo no podía compensarlo todo. Cuando se dio la orden de atacar, ambos ejércitos chocaron con una violencia ensordecedora. Las espadas golpearon los escudos, las lanzas atravesaron la formación y los soldados comenzaron a caer por todas partes. Ingrid se abrió paso entre ellos con dificultad. Bloqueó el primer ataque que recibió, pero el impacto casi consiguió derribarlo. Su enemigo no le permitió recuperarse, volvió a golpearlo, obligándolo a retroceder y terminó lanzándolo contra el suelo. Ingrid intentó alcanzar su espada, apenas podía respirar, pero extendió la mano hacia ella. No quería morir de aquella manera. Sin embargo, en lo más profundo de su mente ya conocía la verdad. Aquel sería su fin. Ingrid nunca había tenido talento. Por mucho que entrenara, su sueño siempre parecía permanecer fuera de su alcance. Los demás se habían reído de él, asegurándole que jamás conseguiría cumplirlo. Pero durante años se había negado a escucharlos. Mientras pudiera sostener una espada entre sus manos, continuaría creyendo que algún día se convertiría en un verdadero caballero. Ese sueño había soportado golpes, derrotas y humillaciones hasta aquel día. El enemigo se acercó antes de que Ingrid pudiera recuperar su arma. Un instante después, la espada atravesó su garganta. El metal desgarró su carne. Un dolor ardiente recorrió todo su cuerpo y la sangre comenzó a brotar de su boca. Ingrid cayó de rodillas mientras sus fuerzas desaparecían rápidamente. Después de todo lo que había soportado, ni siquiera tendría una muerte digna. Moriría allí como un soldado cualquiera, sin haber logrado acercarse a su sueño. Su visión se apagó y Ingrid murió. Pero en medio de aquella oscuridad, una extraña luz azul apareció entre él. Ingrid abrió los ojos de golpe. Estaba nuevamente en el campamento. Los mismos soldados se encontraban a su alrededor. La misma voz acababa de despertarlo y, dentro de su bota, algo volvía a moverse. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, las imágenes del campo de batalla permanecían demasiado claras en su mente. La espada atravesando su garganta, el dolor abrasador, el sabor de su propia sangre, todo había sido demasiado real. Aún así, Ingrid intentó convencerse de que solo era una extraña sensación de déjà vu, hasta que regresó al campo de batalla. Los mismos ejércitos chocaron, los mismos soldados cayeron, y el mismo enemigo volvió a atravesarle la garganta. Ingrid murió por segunda vez. Luego ocurrió una tercera y después una cuarta. No importaba cuánto intentara defenderse, cada vez que aquella espada le quitaba la vida, Ingrid despertaba nuevamente al comienzo de la misma mañana. La voz que le ordenaba levantarse, la batalla, el dolor y finalmente la muerte. Todo se repetía exactamente igual. Por alguna razón que todavía no comprendía, Ingrid había quedado atrapado en aquel día, un día que se negaba a terminar. La espada avanzó directamente hacia el cuello de Ingrid. Era una estocada perfecta, rápida, precisa y ejecutada sin ningún movimiento innecesario. Sin embargo, Ingrid ya conocía aquel ataque. Había observado la punta de esa misma espada 16 veces antes. Aún así, no consiguió evitarla. El metal volvió a atravesar su garganta y la sangre salió disparada. Mientras su cuerpo perdía las fuerzas, un único pensamiento recorrió su mente. Aquella era su 17ª muerte. Ingrid cayó al suelo preguntándose si las cosas habrían sido diferentes de haber entrenado más. Quizás habría sobrevivido si hubiera sujetado la espada con más fuerza. Tal vez, si se hubiese esforzado un poco más, habría podido superar a aquel enemigo.
Pero en medio de la oscuridad, una voz respondió a sus pensamientos. ¿De verdad crees eso? La presencia parecía burlarse de él. Le ordenó que continuara luchando, que experimentara todo el dolor hasta aceptar la realidad. Frente a Encrid se encontraba un muro que alguien sin talento como él jamás podría esperar. Por más veces que lo intentara, el resultado sería el mismo. Sin embargo, Encrid todavía no estaba dispuesto a rendirse. Encrid abrió los ojos y volvió a encontrarse dentro del campamento. Era nuevamente la misma mañana. Rem se encontraba cerca de él y dentro de su bota, el insecto volvía a moverse. Pero esta vez Encrid ni siquiera necesitó comprobarlo. Ya era la 18ª vez que veía aquel insecto. Cansado de la situación, acusó a Rem de haberlo colocado allí. El hombre negó cualquier responsabilidad y aseguró que simplemente lo había visto entrar. Para los demás, aquella no era más que otra discusión absurda. Para Encrid era la confirmación de que el día había vuelto a comenzar. Mientras observaba al insecto, una idea pasó por su cabeza. Si repetía aquella jornada suficientes veces, ¿llegaría el momento en que finalmente conseguiría verla terminar? La pregunta lo hizo recordar el origen de todo. Encrid había sostenido una espada desde que era muy joven. Un mercenario retirado llegó por casualidad a su aldea y aceptó enseñarle los fundamentos del combate. Durante aquella época, el hombre llegó a felicitarlo. Le aseguró que si continuaba avanzando de aquella manera, algún día podría convertirse en caballero. Para el joven Encrid, esas palabras lo significaron todo. Desde niño había escuchado las canciones de los trovadores acerca de guerreros capaces de derrotar a 1000 hombres y cambiar por sí solos el curso de la batalla. Héroes invencibles capaces de terminar una guerra. Aquellos hombres eran conocidos como los Caballeros del Fin. Encrid llegó a imaginar que él era el protagonista de una de esas historias. Quería abandonar su aldea, recorrer el mundo y convertirse en un verdadero caballero, así que persiguió aquel sueño. Dejó su hogar y entró en un grupo de mercenarios, convencido de que cada batalla lo acercaría a su objetivo. Sin embargo, no tardó en descubrir la diferencia entre su sueño y la realidad. Los demás se burlaron de él. En una ocasión, Encrid quedó completamente paralizado frente a un simple perro callejero. Para sus compañeros, alguien incapaz de enfrentar a una criatura como aquella no tenía derecho a hablar de convertirse en caballero. Ni siquiera lo consideraban digno de ser un mercenario. Fue entonces cuando Encrid comenzó a comprender que su talento no tenía nada de extraordinario. Aún así se negó a abandonar su objetivo después de un único fracaso. Creía firmemente que el esfuerzo jamás traicionaba a quien estaba dispuesto a soportarlo. Si no había nacido con talento, entonces compensaría esa carencia dedicando más tiempo que los demás. Entrenó hasta destrozarse las manos, ganó experiencia en numerosos enfrentamientos y desarrolló suficiente fuerza y resistencia para recibir el reconocimiento de quienes lo rodeaban. Encrid podía sentir que se estaba haciendo más fuerte. Cada pequeño avance alimentaba nuevamente su esperanza de convertirse en caballero, pero esa esperanza comenzó a romperse. Durante su estancia en una aldea, un niño de 12 años lo desafió a un duelo. El muchacho apenas llevaba 6 meses aprendiendo a utilizar una espada. Encrid llevaba más de una década entrenando. El enfrentamiento terminó con una derrota absoluta. El niño lo llamó débil. Toda una vida de esfuerzo había sido superada con facilidad por alguien que solo necesitó 6 meses para demostrar un talento natural. Por primera vez, Encrid tuvo que preguntarse si todo su trabajo había sido inútil. ¿Realmente no existe una forma de alcanzar su sueño? La respuesta parecía evidente, pero Encrid continuó entrenando. Redujo sus horas de descanso y siguió balanceando la espada hasta que sus brazos apenas podían moverse. Aunque jamás consiguiera convertirse en caballero, al menos podía transformarse en un soldado experimentado. 3 años después, ese esfuerzo únicamente le había permitido convertirse en comandante de un escuadrón de segunda categoría dentro de la división Cyprus. Era el puesto más alto que había conseguido alcanzar. No era un caballero ni un héroe capaz de cambiar una guerra, solo era el líder de un grupo de soldados problemáticos. Aún así, servir como soldado regular del reino era mejor que continuar recorriendo el mundo como mercenario. Ahora, sin embargo, Encrid contaba con algo que nunca había tenido: tiempo. Una cantidad aparentemente ilimitada de tiempo. Antes de regresar al campo de batalla, se acercó a uno de sus compañeros y le pidió que se encargara de una guardia matutina. Después buscó a Rem. Quería aprender nuevamente la técnica llamada el corazón de la bestia.
Rem se sorprendió al escucharlo. Desde su perspectiva, Ingrid ya había intentado aprenderla anteriormente y había terminado dándose por vencido. No entendía por qué esperaba obtener un resultado diferente, pero Ren no sabía que Ingrid había recibido esas mismas enseñanzas en varias de sus vidas anteriores. Cada vez que regresaba, sus compañeros olvidaban todo lo sucedido. Ingrid no. Así que podía escuchar la misma explicación, experimentar nuevamente el entrenamiento y conservar todo lo aprendido. Poco después comenzó otra vez el enfrentamiento entre los ejércitos de Naurilia y Aspen. Ingrid había muerto en aquella batalla. Después había regresado y comenzado a vivir el mismo día una y otra vez. En cada repetición buscaba a Rem y aprendía un poco más sobre el corazón de la bestia. Aún así, continuaba siendo incapaz de seguir con la mirada la espada del hombre que terminaba atravesando su garganta. Pero en aquella ocasión estaba decidido a cambiar el resultado. Era la 21ª vez que pisaba aquel mismo campo de batalla. Ya había memorizado buena parte de los acontecimientos. Sabía qué soldado atacaría primero y desde qué dirección llegaría cada arma. Cuando una lanza apareció detrás de él, Ingrid se apartó antes de que pudiera alcanzarlo. Inmediatamente anticipó el siguiente ataque. También sabía que un soldado de otro escuadrón llamado Bell estaba a punto de morir. En intentos anteriores, Ingrid había conseguido detener el primer ataque dirigido contra él, pero Bell moría inmediatamente después a manos de otro enemigo. Esta vez, Ingrid se adelantó al segundo agresor y acabó con él antes de que pudiera atacar. Bell sobrevivió. Ingrid había cumplido el primer objetivo que se había propuesto para aquella repetición, pero aún quedaba el verdadero obstáculo. Aquel guerrero apareció nuevamente frente a él. Ingrid siempre terminaba enfrentándose al mismo hombre. En las 20 ocasiones anteriores, su espada había atravesado su cuello y acabado con su vida, pero esa vez Ingrid pretendía sobrevivir. Mientras se preparaba para recibir la estocada, recorrió las enseñanzas de Rem. Cuando entrenaban, Rem había notado que Ingrid cerraba los ojos instintivamente cada vez que sentía peligro. Si repetía aquel comportamiento en una batalla real, moriría de inmediato. El corazón de la bestia no era una técnica de espada, consistía en mantener la calma y no permitir que el miedo controlara el cuerpo. Ingrid debía volverse como una bestia que no comprendiera el significado de la muerte. Necesitaba observar el peligro sin cerrar los ojos, ¿pero realmente le tenía miedo a morir? No. Cada muerte lo hacía más fuerte. El enemigo lanzó la misma estocada. Por primera vez, Ingrid mantuvo los ojos abiertos y consiguió ver la trayectoria completa de la espada. Su cuerpo respondió. Ingrid se apartó y logró evitar el ataque que había terminado con su vida 20 veces. Lo había conseguido. En su 21º intento, finalmente había esquivado aquella estocada. Pero superar el primer movimiento no significaba haber ganado. El enemigo reaccionó inmediatamente y lanzó un segundo ataque. Ingrid todavía no conocía ese movimiento y no tuvo tiempo para defenderse. La espada volvió a quitarle la vida. En medio de la oscuridad, aquella voz regresó. Le recordó que estaba atrapado en un día interminable, obligado a experimentar el dolor y la desesperación una y otra vez. Lo invitó a abandonar la lucha, a aceptar sus propias limitaciones y descansar. Pero Ingrid se negó. Ese día nunca llegará, pedazo de mierda. Había visto la punta de la espada. La había seguido con sus propios ojos y había conseguido esquivarla. Puede que todavía estuviera atrapado, puede que volviera a morir y que todo su progreso pareciera insignificante, pero había avanzado. Ingrid abrió los ojos otra vez, la misma mañana, el mismo compañero, el mismo comportamiento, el mismo día. Ahora comenzaba su 22º intento. Y Ingrid volvía a desafiar a aquella batalla. Una muerte a la vez, un movimiento a la vez, un paso a la vez. Ingrid volvió a encontrarse frente al mismo guerrero. Había llegado a su 33º intento. Para entonces sus ojos podían seguir la trayectoria de la espada con claridad. Sabía exactamente desde dónde llegaría la estocada y comenzó a moverse antes de que la punta pudiera alcanzarlo. Pero conocer el ataque no era suficiente. Su enemigo era demasiado rápido. La espada volvió a atravesar su defensa y Ingrid cayó sobre el campo de batalla. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, un pequeño objeto salió despedido de su ropa. Era un amuleto. Mientras lo observaba, Ingrid recordó cómo había llegado a sus manos. Durante sus años como mercenario, había aceptado varios encargos para exterminar monstruos.
En una ocasión encontró una aldea que necesitaba ayuda desesperadamente. Nadie lo obligaba a intervenir. La recompensa tampoco parecía suficiente para arriesgar su vida. Aún así, Encrid decidió ayudarlos. Después de todo, soñaba con convertirse en caballero y proteger a quienes no podían defenderse era el deber de uno. Encrid eliminó a los monstruos, pero la aldea era demasiado pobre para ofrecerle una recompensa apropiada. Una anciana colocó aquel amuleto en sus manos y le aseguró que cumpliría aquello que deseara con desesperación. En ese momento, Encrid consideró que era una recompensa ridícula por haber arriesgado la vida. Ahora comenzaba a preguntarse si realmente poseía algún poder. ¿Era aquel amuleto la razón por la que el día continuaba repitiéndose? ¿Había respondido a su deseo de convertirse en caballero? Encrid no tuvo tiempo para encontrar una respuesta. El guerrero se acercó y levantó nuevamente su espada. Con una voz burlona aseguró que pondría fin a su sufrimiento y le concedería un poco de misericordia. Encrid lo observó con desprecio. Aquel hombre no sentía misericordia por nadie, solo era un pervertido que disfrutaba atravesando personas con su espada. Un instante después, Encrid volvió a morir. Cuando despertó otra vez, decidió cambiar ligeramente la rutina. En lugar de esperar a que el insecto entrara en su propia bota, lo colocó dentro de la de Rem. Los gritos del hombre no tardaron en escucharse por todo el campamento. Rem apareció furioso, preguntando si Encrid finalmente había perdido la cabeza, pero el comandante no estaba interesado en discutir. Le ordenó que saliera y volviera a enseñarle el corazón de la bestia. El entrenamiento comenzó de inmediato. Sin embargo, esta vez Rem notó algo diferente. Los movimientos de Encrid eran mucho más firmes y su reacción ante los ataques había mejorado enormemente. Parecía como si su determinación se hubiera endurecido de la noche a la mañana. En realidad, Encrid ya había recibido aquel entrenamiento más de 10 veces. Rem no podía entenderlo. El corazón de la bestia era una técnica secreta de su familia y resultaba imposible que otro instructor se la hubiera enseñado. Encrid se limitó a decir que quizás la había aprendido por casualidad. Después le pidió otro combate de entrenamiento. Había comprendido que el corazón de la bestia solo le permitía mantener los ojos abiertos frente al peligro. Si no conseguía golpear al enemigo, acabaría muriendo de cualquier manera. Encrid necesitaba aprender a atacar. Durante el entrenamiento, Rem evitó sus movimientos con dificultad. Mientras se burlaba de él, le preguntó cuánto tiempo pensaba continuar huyendo. Encrid finalmente decidió utilizar la única técnica de espada que dominaba, la técnica de los mercenarios de Valen. Se trataba de un estilo creado por un mercenario llamado Valen. Muchos espadachines lo despreciaban y lo consideraban una colección de trucos baratos. Además, la técnica dependía bastante de la fuerza de las piernas, precisamente uno de los puntos débiles de Encrid. Aún así, era el estilo más efectivo que poseía. Encrid se lanzó hacia adelante e imitó la estocada del guerrero que lo había asesinado tantas veces. Después de recibir aquel ataque durante más de 10 muertes, su cuerpo comenzaba a recordar la postura, la distancia y el movimiento. Pero Rem logró esquivarlo. A pesar de eso, reconoció que había sido el mejor ataque que Encrid le había mostrado hasta ese momento. La técnica todavía tenía varios problemas, pero comenzaba a parecerse a una verdadera estocada. Rem decidió explicarle qué le faltaba. Encrid atacaba mientras dudaba de sí mismo. Una parte de su mente se preguntaba qué haría si el enemigo bloqueaba. Otra buscaba desesperadamente un movimiento posterior en caso de que la estocada fallara. Esas dudas debilitaban el ataque antes de incluso ejecutarlo. Rem le explicó que debía comportarse como si su estocada fuera imposible de evitar. En lugar de preguntarse qué haría después, tenía que avanzar convencido de que el enemigo ya estaba muerto. Solo así mantendría toda la fuerza en la espada. La explicación era bastante rudimentaria, pero Encrid consiguió entenderla. Finalmente comprendió la verdadera diferencia entre su estocada y la del hombre que lo mataba cada día. Su enemigo atacaba con la certeza absoluta de que atravesaría su garganta. Encrid no confiaba en su propia espada. Cuando regresó al campo de batalla, intentó aplicar lo aprendido. El guerrero volvió a aparecer frente a él, pronunciando las mismas palabras. Encrid atacó primero. La estocada era más rápida y precisa, pero todavía no resultaba suficiente. El enemigo desvió el movimiento, respondió de inmediato y volvió a matarlo. El día comenzó otra vez. Encrid regresó con Rem, repitió el entrenamiento y volvió a enfrentarse al mismo hombre. La estocada falló.
Otra muerte, otro despertar, otro entrenamiento. Encrid corrigió la posición de los pies, ajustó la fuerza de la mano, modificó el ángulo de la espada y trató de eliminar las dudas de su mente. Luego regresó a la batalla. Volvió a morir, pero Encrid no se detuvo. Aunque solo lograra avanzar una cuarta parte de un paso, aquel progreso sería suficiente para continuar. Los intentos se acumularon. En su día número 111 todavía era incapaz de completar la técnica. Su cuerpo regresaba al mismo estado al comenzar la mañana, pero su mente conservaba todo el entrenamiento. Cada muerte dejaba una nueva lección y cada combate le permitía observar otro detalle. Encrid continuó practicando. El enemigo repetía la misma estocada. Rem volvía a corregirlo y el día siempre terminaba con su muerte. En el intento número 123, Encrid se encontraba extremadamente cerca. Su postura era más sólida, la espada avanzaba sin vacilar y su cuerpo comenzaba a reproducir el movimiento de forma natural. Pero todavía faltaba algo. Finalmente llegó el día número 124. Como en cada repetición, Encrid se enfrentó primero a Rem. Esta vez no hubo dudas en sus ojos. Cuando el hombre levantó su arma, Encrid avanzó con la seguridad de alguien que ya conocía el resultado. Su espada salió disparada. Rem intentó detenerla, pero la fuerza y la precisión del movimiento lo sorprendieron. Encrid mantuvo el arma sujeta incluso cuando el impacto desgarró sus manos y la sangre comenzó a correr entre sus dedos. No retrocedió. Había atacado con la absoluta convicción de que la estocada no podía fallar. Al observar sus manos destrozadas y la sonrisa que aparecía en su rostro, Rem le preguntó si se había vuelto completamente loco. Encrid solo continuó riendo. Después de 124 días de entrenamiento, dolor y muerte, finalmente lo había conseguido. Había dominado la estocada de aquel bastardo. Encrid había dedicado 124 días a perfeccionar una única estocada. Ahora debía utilizarla en una batalla real. Cuando volvió a enfrentarse al guerrero que había acabado tantas veces con su vida, Encrid concentró toda su fuerza en el ataque. Necesitaba ser más rápido, debía avanzar sin permitir que ninguna duda debilitara el movimiento. Su espada tenía que cargar con una intención asesina pura. Encrid se lanzó hacia adelante, pero su primer intento fracasó. El enemigo desvió la estocada y respondió inmediatamente. Sin embargo, Encrid mantuvo los ojos abiertos y se negó a soltar su espada. Todo lo que había experimentado permanecía dentro de su cabeza. Cada choque de armas, cada movimiento de aquel hombre, cada una de las muertes que había sufrido. El guerrero le aseguró que pronto terminaría con su sufrimiento. Encrid comprendía que volvería a morir, pero no le importaba. Para alguien atrapado en el mismo día, la muerte no significaba que todo hubiese terminado. Los muertos no tenían un mañana. Encrid sí podía regresar. Poco después, la espada enemiga volvió a quitarle la vida. ¡Comandante! Encrid abrió los ojos. El día número 125 acababa de comenzar. Esta vez no perdió tiempo. Encrid preguntó por uno de sus soldados y le ordenó a otro que se encargara de su guardia. Después llamó a un joven pelirrojo del escuadrón, al que solía apodar Ojos Grandes. Necesitaba unas protecciones para las piernas, un escudo y una daga. Prometió pagarle más tarde. El muchacho aceptó únicamente porque Encrid era su comandante, aunque dejó bastante claro que no acostumbraba a hacerle favores a nadie. Los demás miembros del escuadrón observaron la escena con sorpresa. Encrid nunca había sido tan autoritario con ellos. Normalmente eran sus propios subordinados quienes terminaban empujándole sus responsabilidades. Incluso uno de los soldados le deseó suerte y le concedió su bendición, como si estuviera a punto de dirigirse hacia una muerte segura. Todos coincidían en algo. Su comandante estaba actuando de una manera extraña. Parecía mucho más dedicado e intenso que de costumbre, pero ninguno de ellos podía comprender lo que ocurría dentro de su cabeza. Encrid experimentaba un dolor insoportable cada vez que moría. No se había acostumbrado a la sensación de una espada atravesando su cuerpo, ni al terror de observar cómo su vida desaparecía. También comenzaba a tener miedo de algo todavía peor. ¿Qué ocurriría si no conseguía vencer después de 1000 intentos? ¿Y si repetía aquella jornada 10.000 veces sin alcanzar el día siguiente? Incluso si escapaba del campo de batalla y sobrevivía, no tenía ninguna garantía de que el ciclo terminara. Podía cerrar los ojos esa noche y despertar otra vez en la misma mañana. Quizá la decisión más inteligente sería abandonar la batalla.
Después de todo, Ingrid era mucho más fuerte que antes, había aprendido el corazón de la bestia y conseguido dominar una estocada que anteriormente ni siquiera podía observar. Podría sentirse satisfecho con ese progreso, pero Ingrid rechazó aquella posibilidad. No había soportado 124 muertes para oír cuando finalmente se encontraba cerca. Tenía que superar aquel muro. No abandonaría, debía continuar avanzando. Cuando regresó al campo de batalla, Ingrid sabía que una buena estocada no sería suficiente para sobrevivir. Aquel combate era un caos compuesto por miles de movimientos. Esquivar al espadachín no serviría de nada si otro soldado le destrozaba la cabeza un instante después. Ingrid no poseía ninguna habilidad especial. Había logrado llegar tan lejos gracias a 3 cosas: preparación, perseverancia y la capacidad de mantener la cabeza fría. Cada muerte le había enseñado algo sobre la batalla. En su intento número 46, una masa con púas le había destrozado el hombro izquierdo. En el siguiente, consiguió esquivar aquel golpe, rodando por el suelo, pero otro soldado aprovechó la oportunidad para aplastarle la cabeza. En su día número 71, un enemigo situado a ras del suelo le cortó el pie. Ingrid cayó antes de llegar siquiera hasta el espadachín. Durante el intento 89, alguien lanzó una hacha que terminó partiéndole el cráneo. Ingrid había memorizado cada uno de esos peligros, sabía quién atacaría, desde dónde lo haría y en qué momento debía responder. El hombre de la masa lanzó su golpe. Ingrid añadió un giro a su movimiento, evitó el arma y lo cortó antes de que pudiera completar el ataque. También eliminó al soldado que solía lanzar el hacha. Si lo dejaba con vida, interrumpiría el enfrentamiento contra el espadachín. Después de incontables repeticiones, Ingrid incluso había practicado el uso de armas arrojadizas. Acabar con aquel enemigo ya no representaba un problema. El siguiente elemento era Bell. El soldado de otro escuadrón terminó colocado justo detrás de Ingrid, tal como había previsto. Desde esa posición podía servirle como protección frente al tirador, conocido como la Garra del Halcón. Ingrid no tenía tiempo para eliminar también a aquel francotirador. Tendría que confiar en la posición de Bell y continuar avanzando. Había despejado el camino. Finalmente había llegado el momento de enfrentarse al muro. El espadachín apareció frente a él, pero Ingrid no atacó inmediatamente con la estocada que había practicado. Limitarse a esquivar y repetir el mismo movimiento no le daría ninguna posibilidad de victoria. En lugar de eso, utilizó las diferentes variaciones de la técnica de los mercenarios de Valen. El enemigo era un soldado extraordinariamente fuerte, casi al nivel de un prodigio. Sin embargo, carecía de verdadera experiencia en combate y se sorprendía con facilidad ante movimientos inesperados. Eso lo convertía en el oponente perfecto para un estilo formado por engaños y trucos. Ingrid amagó una carga y cambió la dirección del ataque en el último instante. El espadachín esperaba recibir una ofensiva directa, pero se vio obligado a bloquear un movimiento completamente diferente. Ingrid continuó presionándolo. Cada muerte le había permitido estudiar la forma en que aquel hombre sujetaba la espada, distribuía su peso y reaccionaba ante un peligro inesperado. Conocía todos los hábitos y, sobre todo, conocía absolutamente todo acerca de aquella estocada. El enemigo intentó recuperar el control del combate, pero Ingrid ya se encontraba preparado. Desvió su arma, rompió su defensa y lanzó el ataque que había practicado durante más de 100 días. La espada del adversario no pudo resistir, el arma se hizo pedazos. El espadachín retrocedió, incapaz de comprender cómo un soldado aparentemente mediocre había conseguido superarlo. Pero el combate todavía no había terminado. Durante todos aquellos intentos, el hombre había pronunciado la misma frase antes de matarlo. Aseguraba que le concedería un poco de misericordia. Ahora Ingrid le devolvió aquellas palabras. Esto es misericordia. La hoja atravesó su garganta. El espadachín cayó de rodillas mientras la sangre brotaba de su cuello. Por primera vez, fue él quien experimentó el dolor de aquella muerte. Ingrid lo observó desplomarse. Finalmente había conseguido romper el muro. Había derrotado al hombre que lo había asesinado una y otra vez durante 124 días. Pero el campo de batalla no se detuvo para celebrar su victoria. Los soldados continuaban atacándose a su alrededor y todavía quedaban enemigos capaces de matarlo. Ingrid se giró justo a tiempo para recibir una nueva amenaza. El impacto lo lanzó violentamente contra el suelo. Rem y otro miembro del escuadrón se prepararon para intervenir. Frente a ellos apareció una misteriosa combatiente de aspecto inhumano. Su piel era oscura, sus ojos brillaban con un tono rojizo y una marca dorada adornaba su rostro.
Rem la reconoció inmediatamente. Es la rana. Encrid acababa de romper el primer muro y otro ya se encontraba frente a él. La misteriosa combatiente observó el cadáver del espadachín que Encrid acababa de derrotar. Aseguró que había invertido bastante tiempo en entrenarlo y no podía creer que alguien como Encrid hubiera conseguido matarlo. Después se lanzó contra él. Encrid apenas tuvo tiempo para reaccionar. Había utilizado casi todas sus fuerzas durante el enfrentamiento anterior y aquel impacto que recibió lo había dejado tendido en el suelo. La guerrera levantó su arma dispuesta a terminar el trabajo, pero antes de que pudiera cortar la cabeza de Encrid, Rem se interpuso. Si quieres decapitar al comandante de nuestro escuadrón, primero necesitas mi permiso. La mujer se detuvo. No podía creer que aquel soldado tirado en el suelo fuera el verdadero comandante. Por su apariencia y presencia, había supuesto que Rem era quien dirigía al grupo. La diferencia entre ambos parecía demasiado grande. Rem reconoció inmediatamente la raza de su adversaria. Era una rana, una integrante de una raza guerrera cuyos miembros habían nacido para combatir. Rem calculó que necesitaría quemarla utilizando magia y atravesar su corazón de un solo ataque. Cualquier error podría costarle la vida. No entendía qué hacía un combatiente de aquel nivel participando en un enfrentamiento tan insignificante, pero si quería proteger a Encrid, tendría que arriesgarlo todo. La rana atacó. Rem recibió el primer golpe y respondió con su hacha. Ambos comenzaron a intercambiar movimientos a una velocidad que los soldados comunes apenas podían seguir. Cada choque de sus armas producía una onda de impacto. Rem intentó encontrar una abertura, pero la mujer evitaba sus ataques con movimientos rápidos y flexibles. Después giró en el aire y lanzó una patada capaz de partirle los huesos. Rem bloqueó como pudo y contraatacó. Sin embargo, antes de que el combate pudiera decidirse, la rana se apartó. Había perdido el interés. La batalla ya no le parecía lo suficientemente importante como para arriesgar su vida enfrentándose a Rem. Después de observarlo por última vez, decidió retirarse. Rem la llamó cobarde, pero no intentó perseguirla. Alrededor de ellos, los demás miembros del escuadrón continuaban luchando. Los enemigos comenzaron a retroceder y poco después se escuchó la orden de retirada. El enfrentamiento había terminado. Encrid había sobrevivido. Pero mientras su cuerpo permanecía inconsciente sobre el campo de batalla, volvió a encontrarse en aquel extraño espacio oscuro. La presencia que lo había atormentado durante todas sus muertes apareció nuevamente. Le recordó que había conseguido sobrevivir un día, pero aseguró que aquello no significaba nada. Nuevos muros continuarían apareciendo en su camino. Encrid no sería capaz de resistirlos para siempre. Según aquella voz, su destino era experimentar la desesperación y finalmente rendirse. ¿Mi destino? Encrid se levantó. Había escuchado esas palabras demasiadas veces. Aquella presencia esperaba verlo perder toda la esperanza y aceptar que existían obstáculos imposibles de superar, pero Encrid acababa de demostrar lo contrario. La voz no intentó detenerlo, simplemente aseguró que esperaría con impaciencia el momento en que aquellos ojos llenos de ambición perdieran finalmente su brillo. Entonces Encrid despertó. Lo primero que vio fue el interior de una tienda. No conocía el lugar. Rem se encontraba sentado a su lado y le explicó que estaba dentro de la enfermería. Encrid había permanecido inconsciente durante 2 días completos. Rem también le recordó que había sido él quien lo salvó de la rana. Encrid tardó unos segundos en comprenderlo. El campo de batalla había terminado. El día no se había reiniciado, lo había conseguido. Por primera vez después de 125 repeticiones, Encrid se encontraba en una mañana diferente, un día nuevo más allá de aquel interminable hoy. La emoción fue difícil de describir. El cielo, la luz y hasta el sonido del campamento parecían distintos. Después de tantos meses, subjetivos atrapados en la misma jornada, Encrid finalmente había conseguido salir con vida. Rem le informó que no tenía ningún hueso roto, aunque el golpe recibido le había sacudido bastante la cabeza. Luego preguntó si todavía lo recordaba. Después de todo, se consideraba su mejor amigo para toda la vida. Encrid respondió que jamás había dicho que fueran amigos. Rem no pareció ofenderse. En cambio, comenzó a quejarse porque Encrid hablaba con demasiada facilidad sobre asuntos personales. Mientras ambos discutían, otro miembro del escuadrón apareció dentro de la tienda. Era el joven pelirrojo al que Encrid llamaba Ojos Grandes. Su verdadero nombre era Kreis. Kreis exigió que Encrid le devolviera 3 veces la cantidad de dinero que había gastado para conseguirle un lugar dentro de la enfermería. Un soldado común como él normalmente habría sido abandonado para recuperarse por su cuenta.
Chris había tenido que pagar y mover algunos contactos para que lo aceptaran. Ingrid señaló que Chris, como siempre, había desaparecido durante la batalla. El pelirrojo ignoró la acusación y, en un supuesto gesto de amistad, redujo la deuda. Ingrid únicamente tendría que devolverle el doble. Pero después apareció Jackson, otro integrante del cuarto escuadrón. El hombre dejó un ungüento y le ordenó aplicarlo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Después le advirtió que no preguntara de dónde lo había conseguido. Ingrid reconoció inmediatamente el recipiente. Era un ungüento que Jackson utilizaba personalmente. Aquello resultaba extraño porque el hombre detestaba compartir sus pertenencias. El siguiente en acercarse fue Audin, un soldado enorme que parecía contener las lágrimas al comprobar que su comandante seguía vivo. Ingrid comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo. Sus subordinados siempre hacían lo que querían y le trasladaban todas las responsabilidades. Ahora aparecían uno tras otro para comprobar su estado. ¿Realmente estaban preocupados por él? Entonces llegó Ragnar. El joven de cabello claro preguntó por qué su comandante se encontraba en la enfermería. Sin embargo, Ingrid descartó inmediatamente la posibilidad de que también estuviera preocupado. Ragnar no parecía interesarse demasiado por nadie. Aún así, los miembros del cuarto escuadrón permanecieron cerca de él. Después de sobrevivir al ciclo, Ingrid comenzaba a observarlos de una manera diferente. Dentro de la tienda también había otros 2 soldados heridos. Uno era el comandante de un pelotón perteneciente a otra compañía, un hombre que anteriormente había buscado pelea con Ingrid. El otro era un soldado desconocido que pasaba todo el tiempo mirando hacia el vacío. Por su apariencia parecía alguien de bajo rango, por lo que resultaba extraño que hubiese conseguido un lugar en la enfermería. Pero antes de que Ingrid pudiera seguir observándolo, una nueva presencia apareció en la entrada. Era una mujer elfa. Vestía una armadura elegante, llevaba una espada al costado y su porte dejaba claro que ocupaba un rango bastante superior al de los soldados reunidos allí. La oficial examinó el interior de la tienda, después hizo una pregunta. ¿Quién es el comandante del escuadrón 444? Todas las miradas se dirigieron hacia Ingrid. La oficial elfa permaneció de pie en la entrada de la enfermería. Cuando preguntó por el comandante del escuadrón 444, Ingrid se identificó formalmente. Era el comandante del cuarto escuadrón, perteneciente al cuarto pelotón de la cuarta compañía. Antes de continuar hablando con él, la elfa dirigió su atención hacia otro de los heridos. Era el comandante de pelotón que anteriormente había buscado pelea con Ingrid. Al observar las orejas de la mujer, el hombre la llamó Ada. La oficial le preguntó a qué grupo pertenecía. El herido respondió que se llamaba Vengeance y que comandaba el tercer escuadrón de la segunda compañía. Sin embargo, la elfa lo reprendió por la manera irrespetuosa en que se había dirigido a una superior. Vengeance se disculpó inmediatamente. Fue entonces cuando Ingrid comprendió quién se encontraba frente a ellos. Aquella mujer era la nueva comandante de la cuarta compañía. La elfa explicó que había escuchado varios informes sobre Ingrid y los problemáticos integrantes de su escuadrón. A pesar de su mala reputación, parecía estar consiguiendo mantenerlos bajo control. Esperaba que continuara contribuyendo de la misma manera. Después de pronunciar esas palabras, se dispuso a marcharse. Ingrid no pudo evitar quedarse desconcertado. La nueva comandante de la compañía había acudido personalmente a la enfermería únicamente para felicitarlo. Antes de salir, la elfa se detuvo frente a otro soldado herido. Era el joven rubio que pasaba gran parte del día mirando hacia el vacío. Le preguntó su nombre. El hombre vaciló antes de responder que se llamaba Krang. Su reacción fue tan poco natural que Ingrid sospechó que acababa de inventarse aquel nombre. Su actitud frente a la comandante tampoco parecía de un soldado común. Quizás Krang pertenecía a una familia noble. Aquella noche, Ingrid comprobó el estado de su cuerpo. La mayor parte del dolor había desaparecido y podía mover nuevamente los músculos con normalidad. En lugar de continuar descansando, decidió dirigirse hacia el campo de entrenamiento. Necesitaba revisar lo sucedido durante la batalla. Derrotar al espadachín había requerido una cantidad absurda de repeticiones, pero depender siempre de una única estocada era demasiado peligroso. Si ese ataque fallaba, Ingrid moriría. Ren poseía numerosos movimientos capaces de acabar con un enemigo. Ingrid, en cambio, había concentrado prácticamente todo su progreso en una sola técnica. Necesitaba pensar qué movimiento realizaría después de lanzar la estocada con todas sus fuerzas. Mientras reproducía mentalmente el combate,
Alguien se acercó. Era Krang. El joven había notado que las manos de Encrid no paraban de moverse mientras permanecía acostado. Ahora lo encontraba en medio de la noche, observando el vacío con una espada entre las manos. Encrid explicó que estaba fortaleciendo el agarre y reconstruyendo la batalla dentro de su mente. Krang no comprendía por qué se esforzaba tanto. Encrid respondió de forma directa. Entrenaba para que no volvieran a matarlo. Krang le preguntó si intentaba sobrevivir porque deseaba convertirse en algo. La pregunta obligó a Encrid a recordar su objetivo. Quería ser caballero. Era un sueño que normalmente no pronunciaba en voz alta. Cada vez que alguien lo escuchaba, terminaba riéndose de él. Encrid no poseía el talento ni la posición necesaria. Para la mayoría de las personas, su objetivo resultaba completamente absurdo. Pero Krang no se burló. Él también conocía la sensación de perseguir un sueño a pesar de sus propias limitaciones. Después de observar la determinación de Encrid, recordó algo que necesitaba hacer. Para Encrid, aquello era una experiencia nueva. Alguien acababa de escuchar su sueño sin menospreciarlo. Krang le pidió que recordara su nombre si algún día llegaba a convertirse en caballero. Encrid aceptó. Incluso llegó a llamarlo amigo. Después de aquella conversación, ambos regresaron a la enfermería. Encrid pasó el día siguiente descansando. Despertó con las canciones de un trovador ambulante que preguntaba quién había sido el héroe del campo de batalla. Poco después escuchó a los soldados quejarse por el retraso del desayuno. En lugar de entrenar, Encrid dio un paseo corto alrededor del campamento. Uno de sus subordinados le preguntó por sus heridas. Encrid respondió que el medicamento había funcionado bastante bien. El soldado le ordenó recuperarse rápidamente para regresar al escuadrón. El resto de la jornada fue completamente tranquilo. Encrid no entrenó, no combatió, no murió. Simplemente descansó y se acostó temprano. Pero cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, volvió a escuchar la misma canción. El trovador ambulante preguntaba otra vez quién había sido el héroe del campo de batalla. Los soldados repetían exactamente las mismas quejas por la demora de las raciones. Incluso uno de sus subordinados volvió a preguntarle por sus heridas, utilizando las mismas palabras. Encrid sintió que todo su cuerpo se tensaba. Estaba seguro. Era el mismo día. El ciclo había comenzado otra vez. Por un momento se preguntó si había muerto mientras dormía, sin llegar a notarlo. La posibilidad resultaba todavía más inquietante que recibir una espada en el cuello. En el campo de batalla al menos podía ver el ataque y comprender sus errores. Esta vez no sabía quién lo había matado ni cómo había ocurrido. La presencia de aquel extraño espacio regresó para burlarse de él. Otro muro estaba a punto de detenerlo. Sin embargo, en lugar de sentirse derrotado, Encrid se volvió todavía más decidido. Aquello no era una condena, era otro desafío. Primero necesitaba descubrir quién lo había asesinado. Para llegar hasta la enfermería, el enemigo tendría que atravesar todas las defensas del campamento. Un caballero podía conseguirlo por la fuerza, pero aquella posibilidad parecía poco posible. La alternativa era un asesino escondido entre los propios aliados. Alguien que conociera la ubicación de la tienda, pudiera ocultar su presencia y tuviera la habilidad necesaria para infiltrarse sin ser descubierto. Encrid recordó inmediatamente a la nueva comandante de la compañía. La mujer pertenecía a la raza de las hadas. Sus movimientos silenciosos y ligeros resultaban perfectos para una asesina. Además, había visitado personalmente la enfermería durante aquel día. ¿Lo había hecho para reconocer el lugar antes de regresar por la noche? Encrid necesitaba comprobarlo. La tienda tenía una única entrada. Permanecería despierto y, en cuanto viera aparecer al asesino, gritaría para despertar a los demás heridos. Parecía un plan sencillo, pero durante la noche Encrid sintió un pequeño pinchazo. Una aguja se había clavado en su cuerpo. Ni siquiera había visto al atacante entrar. Intentó incorporarse, pero sus músculos dejaron de responder. Tampoco podía abrir la boca para pedir ayuda. La aguja contenía un potente veneno paralizante. Encrid comprendió que aquella sustancia probablemente había sido la razón por la que murió durante la repetición anterior sin llegar a despertarse. Los demás heridos también habían recibido las agujas. El comandante Vengeance se encontraba inmóvil sobre su cama. Krang tampoco podía moverse. Entonces una figura cubierta con una capa apareció dentro de la tienda. El primer asesino se acercó a Krang y levantó una espada. El joven rubio permanecía completamente indefenso. La hoja descendió y atravesó el cuerpo de Krang.
Encrid observó la escena sin poder mover un solo músculo, pero aquel no era el único enemigo. Una segunda figura entró en la enfermería. Esta vez Encrid pudo distinguir una oreja puntiaguda y la empuñadura ornamentada de una espada. La persona se quitó parcialmente la capucha. Era la nueva comandante de la cuarta compañía. Encrid había acertado. La oficial elfa también era una de las asesinas. La canción vuelve a escucharse bajo el mismo cielo despejado. Es la tercera vez que Encrid despierta en aquella mañana. Esta vez permaneció alerta. Sabía que los asesinos aparecerían durante la noche y trató de percibir cualquier presencia extraña. Sin embargo, ni siquiera fue capaz de notar cuando entraron en la enfermería. Y todavía queda la comandante de la cuarta compañía. Encrid no sabe por qué apareció junto al otro encapuchado ni qué pretende hacer. Solo puede pensar que incluso si consigue detener a los asesinos, después tendría que enfrentarse a ella. Por primera vez desde que comenzó esta nueva repetición, se siente completamente indefenso. Es la misma sensación que experimentó unos días atrás, cuando parecía imposible sobrevivir al campo de batalla. Pero entonces también encontró una salida. Aprendió, luchó y al final fue él quien ganó. Por eso se obliga a levantarse. Encontrará una manera siempre que no se rinda. Durante el día, Encrid practica dentro de la enfermería. Mueve la espada con brusquedad, atento incluso al exterior de la tienda, provocando las protestas de Vengeance. Encrid había supuesto que, a esas alturas del día, los asesinos ya se habrían infiltrado en el campamento. Al parecer se equivocaba. Si no puede detectarlos dentro de la base, tendría que vigilar todo lo que ocurriera afuera. Vengeance observaba su entrenamiento con incredulidad. ¿Ahora entrenas para atrapar cucarachas con una espada? Encrid responde que parece una práctica adecuada para soldados de poca monta. No sabía que te preocupabas tanto por mí. Estaba siendo sarcástico. Encrid también hablaba con sarcasmo. La discusión solo consigue enfurecer todavía más a Vengeance, que acaba dándose la vuelta y gritando que no quiere volver a verle la cara. En ese momento, Crane entra en la tienda. ¿Otra vez discutiendo? ¿Debería regresar más tarde? Encrid le permite pasar mientras Vengeance se tumba, maldiciendo a los dos. Encrid observa a Crane en silencio. Los asesinos fueron extremadamente cuidadosos con él. Para Encrid, eso es suficiente para sospechar que Crane podría ser su verdadero objetivo. Pero si es así, surge una nueva pregunta. ¿Quién es en realidad? Encrid no tiene intención de forzarlo a revelar algo que no quiera contar. Sin embargo, la presencia de Crane terminó involucrándolo directamente en el intento de asesinato, así que considera que puede hacerle una pregunta. Crane, ¿quién eres? El rubio se vuelve hacia él. El silencio que sigue hace que Encrid dude de sus propias palabras. Quizá lo ha preguntado de una forma demasiado extraña. Tal vez sus habilidades para conversar están al nivel de las de Rem. Crane termina respondiendo: eso no es algo que pueda contarte. ¿Por qué? Es una larga historia. Encrid acepta la respuesta sin insistir. Si tú lo dices. Vengeance se incorpora de golpe. No puede creer que Encrid haya aceptado una evasiva tan fácilmente después de haber formulado semejante pregunta. Entonces centra toda su atención en Crane y comienza a acusarlo de ser un espía extranjero. Crane deja de sonreír, se acerca a la cama de Vengeance con una expresión tan fría que este último se queda inmóvil. No he traicionado al reino y nunca lo traicionaré. Encrid lo contempla, cree distinguir la sinceridad en sus ojos y en cada uno de sus movimientos. Por un instante Crane incluso le transmite un aura semejante a la de un caballero. Eso basta para que Vengeance corrija inmediatamente sus modales. Así es como debería dirigirse a un superior, señor. Sin embargo, Encrid no olvida lo ocurrido durante la noche anterior. Crane fue incapaz de hacer nada contra los asesinos. No parece ser un caballero. Aún así, Encrid está convencido de que oculta algo. La noche termina cayendo sobre el campamento. Los heridos se acomodan en sus camas, pero Encrid permanece despierto. Vengeance ha estado extrañamente callado desde la discusión. Quizás se siente intimidado por Crane, quizás solo está intentando dormir. Encrid dirige la mirada hacia la abertura de la tienda. Si los asesinos entran, todos los presentes morirán, así que se levanta y empuña su espada. Vengeance lo observa desde la cama. ¿Qué haces despierto? Pronto entrarán asesinos en esta tienda. Coopera si quieres vivir. Vengeance lo mira como si hubiera perdido la razón. Te debes haber vuelto loco. Era la reacción que Encrid esperaba.
pero antes de poder decir nada más, percibe algo. Un ataque atraviesa la oscuridad. El propio agresor parece sorprendido de que Ingrid haya conseguido notarlo, pero detectar el peligro no significa hacerlo bastante rápido para detenerlo. La sangre salpica al interior de la tienda. Las figuras encapuchadas se mueven demasiado deprisa. Ingrid apenas alcanza a comprender qué está ocurriendo antes de que todo vuelva a oscurecerse. La misma mañana comienza por cuarta vez. Ingrid se lleva la mano a la cabeza. No tiene ninguna prueba de que los asesinos vayan a aparecer, por eso no puede conseguir la ayuda de Krang ni de Vengeance antes del ataque. Intenta advertir a una superior para obtener refuerzos, pero solo recibe una amenaza. ¿Te has vuelto loco? Lárgate antes de que te obligue a callarte para siempre. Sin pruebas, nadie lo escuchará. Entonces decide probar otra cosa. Si conoce aproximadamente el momento en que entran, puede gritar justo antes de que aparezcan. Tal vez así consiga alertar a los demás. Esa noche espera junto a la entrada de la tienda. Escucha cada ruido. Observa cada movimiento de las telas. Ahora, todavía no. Cuando cree que ha llegado al instante, toma aire. ¡Ahora! ¡Hace! Una hoja le abre el cuello antes de que pueda terminar la palabra. En otro intento, Ingrid sale de la tienda y trata de emboscarlo primero, pero una aguja atraviesa la oscuridad y lo alcanza antes de que pueda ver de dónde ha salido. Los asesinos son demasiado rápidos. No puede pedir ayuda, no puede sorprenderlos, ni siquiera puede verlos. Mientras Ingrid busca a tientas en la noche, ellos parecen capaces de observarlo todo. No importa dónde se escondan ni cómo espere, la aguja envenenada siempre termina alcanzándolo, y mientras no consiga esquivarla, morirá sin poder hacer nada. Llega la 20ª mañana. Ingrid aprieta el puño. Durante 20 intentos consecutivos no ha logrado hacer absolutamente nada, pero solo ha muerto 20 veces. Lo primero será encontrar una manera de evitar la aguja envenenada. Ya pensará después en cómo enfrentarse a los asesinos. Necesita aprender a reaccionar ante ataques que llegan más rápido de lo que sus ojos pueden percibir, y para eso recuerda a uno de los hombres de su escuadrón, Jackson. Rem lo había definido como un gato salvaje pervertido, un hombre que nunca combate de frente, que disfruta apuñalando a sus enemigos por la espalda y desapareciendo antes de que puedan responder. Ingrid encuentra a Jackson sentado junto a una tienda, limpiando cuidadosamente una daga. Ingrid cree que alguien como él podría vencer fácilmente a los asesinos, sin embargo no posee autoridad para obligarlo a acompañarlo durante la noche, y aunque pudiera hacerlo, eso no resolvería el verdadero problema. Los asesinos representaban un muro que Ingrid debe escalar por sí mismo. Por tanto, no necesita llevarse a Jackson, necesita aprender a ser como él. Jackson. El soldado levanta la mirada. Si alguien como tú intentara apuñalarme por la espalda, ¿qué tendría que hacer para detenerlo? Jackson permanece pensativo durante unos segundos. Después responde con absoluta tranquilidad. No estoy seguro. Nadie ha sobrevivido jamás a una de mis emboscadas. Ingrid se encuentra frente a Jackson con una pregunta muy concreta. Jackson reconoce que no está seguro. Nadie ha sobrevivido a una de sus emboscadas, por lo que nunca ha visto a alguien defenderse correctamente de ellas. Después de pensarlo un momento, le da una respuesta. Necesitarías tener ojos en la parte posterior de la cabeza. Ingrid lo miró desconcertado. ¿Ojos detrás de la cabeza? ¿Qué significa eso? Jackson dirige su atención hacia el campamento. Llegas en el momento perfecto. ¿Ves aquel carro? Ingrid busca a su alrededor, pero no encuentra nada cerca. ¿Qué carro? El que está detrás de las tiendas. El vehículo se encuentra bastante lejos y apenas puede verse desde su posición. Ingrid no entiende cómo Jackson pudo percibirlo sin siquiera mirar en esa dirección. Por un momento se pregunta si de verdad posee ojos en la nuca. Entonces Jackson añade, está a punto de desarmarse. Segundos después, el eje del carro se rompe, una de las ruedas sale disparada y la carga termina cayendo al suelo. Ingrid abre los ojos, sorprendido. ¿Acaso eres un profeta, Jackson? Has pasado demasiado tiempo con ese bárbaro. Ingrid le exige que deje de burlarse y le explique cómo lo sabía. Jackson se señala una oreja. Ingrid ni siquiera oyó que aquel vehículo se estaba acercando, pero Jackson fue capaz de identificar un pequeño crujido entre todos los ruidos del campamento. Si puedes escuchar lo que sucede a tu alrededor,
también puedes percibir lo que ocurrirá después. En otras palabras, no necesita ver para percibir lo que lo rodea. Jackson le indica que practique escuchando constantemente. Debe afinar sus sentidos y aprender a separar cada sonido. La explicación resulta mucho más clara de lo que Encrid esperaba. Parecías demasiado perezoso para responderme apropiadamente antes. Lo soy, admite Jackson, pero prefiero explicártelo a tenerte siguiéndome a todas partes. Antes de marcharse, Jackson vuelve la mirada hacia él. Últimamente, Encrid parece incapaz de rendirse. Aquella noche, el comandante permanece inmóvil, con los ojos cerrados. Ha encontrado un segundo muro, una muerte sin rostro. Los asesinos se mueven demasiado rápido para que pueda verlos, pero si consigue percibirlos antes del ataque, quizá pueda sobrevivir. Encrid concentra toda su atención en los sonidos del campamento. Escucha unos pasos regulares. Es una patrulla. Reconoce el crepitar de las antorchas y el viento moviendo las telas de las tiendas, pero no encuentra lo que está buscando. El asesino se desplaza por encima de la estructura mientras Encrid intenta localizarlo. ¿Dónde estás? La figura se acerca. Encrid sigue sin escucharla. Una aguja atraviesa la oscuridad y se clava en su cuello. Encrid vuelve a morir. Por supuesto, su primer intento termina en fracaso. ¿Quién es el héroe del campo de batalla? La mañana vuelve a comenzar. Encrid siente que todavía no ha dado un solo paso hacia adelante. Sin embargo, sabe que su cuerpo recuerda perfectamente todo lo que aprende. Así ocurrió con el corazón de la bestia y también con la técnica de la estocada. El conocimiento adquirido permanece con él después de cada muerte. Por eso recuerda cuidadosamente las palabras de Jackson. El sonido puede proporcionar una enorme cantidad de información. Su intensidad y dirección permiten calcular la posición de aquello que lo produce. Si aprende a escuchar ruidos débiles y lejanos, sus oídos podrían convertirse en un segundo par de ojos. Todo sonido es una onda que se extiende en diferentes direcciones, sin importar lo débil que sea. El problema es que el campamento está repleto de ellas. Pasos, conversaciones, armas, carros, animales, el viento y las banderas. Miles de ondas mezclándose constantemente. Encrid necesita separar una sola de ellas. Durante el día se sienta con los ojos cerrados y comienza a escuchar. Distingue fragmentos de conversaciones entre los soldados. Intenta encontrar las banderas por el sonido que producen al agitarse, pero todavía le parecen una única tela enorme. Después dirige su atención a las pisadas. 3 personas están cerca, otras 2 más lejos. Escuchar, clasificar, aislar. Debe aprender a sentir cada onda por separado, diferenciando los sonidos conocidos por aquellos que no reconoce. Mientras permanece concentrado, una nueva voz llega hasta él. Encrid abre los ojos y encuentra a Crane frente a él. ¿Qué clase de entrenamiento es este? Crane ha decidido acortar su nombre. Según él, se llama Encrid. No debería haber problema en llamarlo Ensi. A Encrid no le agradaba demasiado, pero tampoco pensaba discutir por eso. Solo estoy sentado aquí como un idiota. ¿Esto te parece entrenamiento? Crane sonríe. Pero tú no eres un idiota que pierde tiempo, ¿verdad? La observación permanece en la mente de Encrid cuando llega la noche. Una nueva aguja envenenada atraviesa la oscuridad, vuelve a golpearlo en el cuello. Los asesinos entran en la enfermería y atacan a los demás antes de que él pueda reaccionar. El intento número 33 termina en otro fracaso. Llega el 34º. Encrid se concentra con todas sus fuerzas, pero tampoco consigue escuchar la aproximación del asesino. La figura vuelve a atravesar el campamento sin revelar su presencia. La escena se repite. Crane cae cubierto de sangre. Encrid comprende que el muro no desaparecerá por sí solo. Ninguna intervención divina acudirá a salvarlo y tampoco recibirá una revelación repentina. Solo puede continuar haciendo lo que necesita hacer, una y otra vez. Se sienta bajo la bandera con los ojos cerrados, escuchando el viento, las pisadas, las voces y el batir de las alas. Un ave desciende y se posa sobre la punta de un poste. Entonces Encrid abre los ojos. Crane se había acercado sigilosamente por detrás, pero esta vez no consigue sorprenderlo. Eso me tomó por sorpresa, confesó Crane. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Al verlo sentado con los ojos cerrados, comprende lo que estaba haciendo. Estás entrenando tu percepción, ¿verdad? Crane repite sus palabras anteriores.
Encrid no es un idiota que pierde el tiempo. La noche vuelve a caer. El asesino se aproxima a la enfermería, confiado en que podrá repetir el mismo ataque. Levanta la mano. La aguja envenenada sale disparada, pero esta vez Encrid percibe su llegada. Su cuerpo reacciona y la aguja pasa junto a su cuello sin alcanzarlo. El asesino lanza otro ataque, pero Encrid vuelve a moverse. Desenvaina su espada y consigue responder antes de quedar paralizado. El encapuchado termina en el suelo de la enfermería, mirando con una incredulidad al hombre que hasta entonces nunca había logrado reaccionar. Encrid sostiene la espada frente a él. Por fin puede percibirlo. Ya no está luchando contra algo imposible de ver. Ya no eres una muerte sin rostro. La muerte vuelve a buscar a Encrid, pero esta vez ya no puede sorprenderlo. Furioso por haber fallado, el asesino se lanza nuevamente sobre él. Encrid recibe el ataque con el arma preparada y ambos intercambian golpes dentro de la tienda, y mientras combate nota algo importante. Este hombre es rápido, sabe ocultar sus movimientos y emplea venenos capaces de paralizar a una persona en segundos. Sin embargo, cuando se ve obligado a luchar de frente, no resulta tan peligroso como aquel enemigo que Encrid enfrentó tantas veces en el bosque. Puede seguir sus movimientos, puede defenderse, incluso podría derrotarlo. Encrid mira brevemente a su alrededor. Vengeance ya ha caído completamente inmóvil por culpa del veneno. Crane, en cambio, todavía puede sostener un arma. El asesino no les concede tiempo para pensar. Arroja otro de sus objetos y vuelve al ataque. Encrid mantiene la guardia en alto. Aunque haya descubierto una debilidad, sigue enfrentándose a un profesional. Entonces, una enorme hoja atraviesa el interior de la tienda. Es la comandante elfa de la cuarta compañía. Encrid la reconoce de inmediato, aunque su presencia no despeja la situación. Hasta ese momento había sospechado que podía estar relacionada con el asesinato. Ahora la ve entrar directamente en el combate. El asesino también se sorprende. Sin darle oportunidad de recuperarse, la comandante se abalanza sobre él. Una lluvia de agujas y proyectiles recorre la tienda. La elfa extiende su capa y se mueve entre los ataques, desviándolos antes de que alcancen a Crane o a Encrid. Solo entonces Encrid comprende que ha venido para protegerlos. No sabe por qué, tampoco necesita averiguarlo todavía. Sea cual sea la relación entre ellos, la aparición de la comandante ha creado una oportunidad, y Encrid no piensa desperdiciarla. Se abalanza contra el asesino y descarga su arma con todas sus fuerzas. El hombre consigue bloquear el golpe, pero queda atrapado entre ambos oponentes. La situación ha dejado de favorecerlo. Maldiciendo, decide abandonar el enfrentamiento y escapar antes de que puedan rodearlo. El silencio regresa a la tienda. Crane observa el lugar por el que desapareció. Ese hombre seguramente venía por mí. Encrid responde sin dudar. Lo sé. Crane le pregunta cómo puede estar tan seguro. La explicación resulta sencilla. Nadie contrataría a un asesino de aquella categoría para eliminar a un soldado corriente como Encrid o Vengeance. Entre todos los presentes, Crane es el único objetivo que justificaría semejante esfuerzo. La comandante se vuelve hacia Encrid. Piensas rápido. La frase podría ser un cumplido, pero Encrid no se relaja. La elfa todavía sostiene su daga. Durante el combate fue su aliada. Sin embargo, ahora que el asesino se ha desaparecido, la situación vuelve a cambiar. Encrid ha presenciado demasiado y la comandante podría decidir que dejar testigos con vida es un riesgo innecesario. Sin apartar los ojos de ella, Encrid vuelve a sujetar su espada. La tensión crece hasta que Crane interviene. Quiero pedirte un favor. No quiero que nadie muera hoy. La comandante baja el arma y se inclina ante él. Como desees. Crane señala a Vengeance. El comandante de pelotón continúa tendido en el suelo, pero la elfa asegura que lleva un antídoto. Si actúa a tiempo, debería sobrevivir. Encrid registra ese nuevo detalle. La comandante conoce el veneno y también la manera de neutralizarlo. Crane piensa entonces en el problema que todavía les queda por resolver. Si alguien descubre que un asesino logró infiltrarse en el campamento, comenzarán las preguntas. Necesitan borrar todo rastro de lo ocurrido. Encrid pregunta si bastará con hacer desaparecer las pruebas. Crane sonríe. Existe una forma sencilla de conseguirlo. Poco después, las llamas consumen la tienda médica. Los soldados del campamento corren de un lado a otro, gritando que hay un incendio. Algunos traen agua, otros intentan impedir que el fuego se extienda a las tiendas cercanas. Cuando por fin encuentran a Encrid y a Vengeance fuera de peligro, los consideran los dos únicos supervivientes del accidente. Encrid tose entre el humo mientras observa arder el lugar.
Las agujas, las armas y cualquier otra prueba de la presencia del asesino desaparecen entre las llamas. Cran y la comandante ya no están allí. La noche comienza a llegar a su fin. Mientras los soldados se encargan del incendio, Cran y la elfa se alejan juntos por el bosque. Cran rompe el silencio. Si aquel jefe de escuadrón no hubiera retenido al asesino, él seguramente hubiera muerto antes de que ella pudiera intervenir. Después le pregunta si Encrid fue la razón por la que cambió de opinión. Cran no lo niega. Sí, ¿no te parece interesante? Cran recuerda la manera en que Encrid se enfrentó al asesino, un hombre corriente, al menos en apariencia, que logró resistir contra alguien que debería haberlo eliminado sin dificultad. Había intentado mantenerse al margen, pero parece que la forma de actuar de su acompañante ha terminado contagiándolo. Con la llegada del amanecer, ambos se despiden. Volveremos a encontrarnos cuando ocupemos nuestros respectivos puestos. Sus figuras desaparecen entre los árboles sin revelar nada más. En algún lugar oscuro, la forma de una guadaña permanece suspendida en el vacío. Poco a poco el arma comienza a deshacerse. Frente a ella, Encrid contempla una distante llama violeta. Una voz desconocida atraviesa la oscuridad. Volverás a encontrarte con él. Encrid no muestra miedo cuando quiera. Entonces abre los ojos. Sobre su cabeza ya no está la oscuridad de la noche, sino el cielo brillante de una nueva mañana. El día ha cambiado. Encrid ha vuelto a enfrentarse al mismo presente una y otra vez. Murió sin comprender que lo había atacado. Aprendió a distinguir los sonidos, las miradas y las presencias ocultas a su alrededor. Finalmente consiguió percibir la muerte silenciosa que lo perseguía y sobrevivió. Ahora puede detectar la presencia de casi cualquier persona que se acerque a él. Sin embargo, ni siquiera con sus sentidos mejorados fue capaz de notar a la comandante elfa antes de que apareciera. Todavía tiene mucho que aprender. Recogiendo su equipaje, Encrid se prepara para regresar. Por suerte, no ha sufrido heridas graves, así que puede reincorporarse inmediatamente a su escuadrón. Antes de marcharse, Vengeance lo llama. El comandante de pelotón está sentado sobre una caja, todavía recuperándose de los efectos del veneno. ¿Tú me sacaste del incendio? Encrid finge no saber de qué está hablando. ¿A ti? ¿Yo? ¿Por qué iba a hacerlo? Vengeance no parece convencido. Encrid se pregunta por qué aquel hombre insiste en tanto en tratarlo con hostilidad, pero cuando finalmente responde, lo hace con una absoluta naturalidad. Porque somos compañeros. ¿Necesito alguna otra razón? Vengeance se queda callado. Después de todas las veces que lo menospreció, Encrid arriesgó su vida para salvarlo sin esperar nada a cambio. Avergonzado, aparta la mirada. Luego le pregunta si piensa regresar con su escuadrón. Encrid confirma que sí. Vengeance le advierte que quizás no sea el mejor momento. Desde hace un tiempo circula el rumor de que todo el campamento está maldito. Encrid no tarda en descubrir de dónde procede aquella idea. Un grito resuena entre las tiendas. Dos hombres están destrozando todo lo que encuentran a su paso. Los soldados huyen mientras anuncian que el escuadrón de lunáticos ha comenzado otra pelea. Nadie quiere acercarse. Los que no escapan a tiempo terminan arrastrados por el caos y una de las tiendas queda destruida en medio del enfrentamiento. Todos se hacen la misma pregunta: ¿dónde está el jefe de ese escuadrón? Sin él no hay nadie capaz de controlar a aquellos dementes. Rem levanta su hacha y amenaza con decorar el cráneo de su adversario. Frente a él, Ragna desenvaina su enorme espada. Te partiré en dos, bárbaro. Los soldados buscan desesperadamente al resto del escuadrón, esperando que alguno pueda detenerlos, pero ninguno de los otros problemáticos parece encontrarse allí. Un golpe más sacude el terreno. Antes de que la pelea continúe, Encrid se interpone entre los dos. «Deteneos, malditos lunáticos». Encrid contempla la tienda destruida y a los soldados que huyen aterrados. Ha escapado del asesino, ha superado el día que lo mantenía atrapado y ha conseguido regresar con vida. Sin embargo, al ver a los dos hombres frente a él, siente que acaba de encontrarse con una dificultad completamente distinta. No he muerto, aunque quizás termine volviéndome loco por culpa de ustedes.